Nuestra serie actual es Dones Espirituales. Dios nos ha compartido su gloria y nosotros podemos demostrar la gloria divina a otras personas. Por medio del poder del Espíritu Santo y de los dones espirituales, podemos ministrar y bendecir a otras personas. Hoy queremos referirnos al grupo de los dones del poder divino. En este grupo encontramos, primero, la fe sobrenatural, segundo, la sanidad, tercero, el hacer milagros. Estos tres dones encontramos en este grupo. Quizás te preguntes, ¿dónde encontramos esto en la Biblia? Lo encontramos en 1 Corintios capítulo 12, versículos 8 al 10. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Reina Valera 1960. Hoy nos referiremos a los dones de poder, especialmente a las manifestaciones milagrosas. Creo que debemos comprender realmente correctamente el tema de los milagros. Hoy responderé a la pregunta que muchos suelen tener, y es esta: ¿por qué razón no vemos más milagros en la actualidad? Existe una respuesta para ello, ¿ok? La respuesta no es que debieras tener más fe. La respuesta tampoco es que debieras orar más. Tampoco que debieras ayunar más. Hay personas que oran todo el día y pueden llegar al extremo de perder el contacto hacia el mundo. Esas no son las razones por las cuales no vemos actualmente más milagros. Hoy te mostraré cuál es la verdadera razón de ello. En primer lugar, definiremos este don, ¿ok? Por tanto, definimos ahora el don de milagros. Observamos nuevamente el gráfico. Allí he escrito: tiene que ver con una suspensión temporal del orden definido en las leyes naturales. Eso es lo que sucede cuando ocurre un milagro. Es importante tener en cuenta que cuando sucede una sanidad, no se trata de un milagro, porque en ese caso se trata de una sanidad. ¿Qué milagros encontramos en la Biblia? La división del Mar Rojo fue un milagro porque Dios lo hizo por medio de Moisés. Moisés hizo lo que Dios le dijo y obró ese milagro, ¿ok? La alimentación de los 5,000 fue un milagro, sucedió sobrenaturalmente. Esos pocos panes y pocos peces se multiplicaron y debido a ello se pudo alimentar a 5,000 personas. Esto lógicamente fue un milagro. Otro milagro es el que encontramos en Juan capítulo 2. Agua fue transformada en vino. Agua fue transformada en vino. Normalmente el vino se hace de las uvas y no del agua. ¿Qué sucedió allí? ¿Qué sucedió allí? Sucedió un milagro. El poder divino está por encima de la naturaleza. Esto es muy, pero muy importante. El poder de Dios estaba por encima de la naturaleza, por encima de las leyes naturales. Es importante que entendamos esto. Los dones del poder divino obran sobrenaturalmente porque están por encima de las leyes naturales. Para nosotros, la suspensión del orden establecido en las leyes naturales nos asombra. Al fin y al cabo, esto nos demuestra la omnipotencia de Dios. Así es un milagro. Por tanto, cuando sucede un milagro se revela el poder y omnipotencia de Dios. Alabado sea el Señor. Milagros son algo maravilloso. Amén. Milagros son algo maravilloso. Amén. Milagros son algo maravilloso. Tenemos que entender
la razón por la que encontramos más milagros en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Es sumamente decisivo entenderlo. La manifestación del don de milagros ha sido mayor en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Tenemos que entender que existen 4 periodos en la historia de la humanidad en los cuales hubo manifestaciones milagrosas poderosas. Esto se divide en 4 periodos, en 4 fases. El primer periodo en que sucedieron milagros diarios fue cuando Israel salió de Egipto y estuvo deambulando durante 40 años por el desierto. Allí experimentaron milagros cada día: la columna de fuego de noche, la nube sobrenatural durante el día, provisión diaria por medio del maná, agua que salió de la roca. Esto fue un milagro. Una roca no puede almacenar agua. Un fruto puede hacerlo, pero no una roca. Agua de una roca es un milagro divino. En aquel periodo, Israel experimentaba milagros todos los días. De los 4 periodos, 3 de ellos sucedieron en el Antiguo Testamento. Por esa razón encontramos más milagros en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Por esa razón encontramos más milagros en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. El segundo periodo es el de Elías y Eliseo. Estos 2 profetas hicieron muchísimos milagros. Eliseo incluso obró doblemente más milagros. Tuvo muchísimas manifestaciones milagrosas. En el periodo de Elías y Eliseo sucedieron muchísimos milagros. El tercer periodo sucedió en el tiempo de Daniel. En el libro de Daniel encontramos milagros y más allá de este libro. Es así porque Daniel es para nosotros uno de los profetas más importantes, porque lo que recibió de Dios y escribió coincide con acontecimientos escritos en el libro de Apocalipsis. El cuarto periodo de milagros tiene que ver con el Mesías, con Jesús. Cuando el Mesías, o sea Jesús, estuvo sobre la tierra, obró muchísimos milagros. Realmente muchísimos milagros, muchísimos milagros. Este es el cuarto periodo. Sabemos que Jesús hizo estos milagros estando bajo la ley. Él mismo fue la transición hacia la dispensación de la gracia. Él abrió la puerta y posibilitó la llegada de la gracia. La gracia tiene un rostro: Jesús. Él ministraba estando bajo la ley. Luego también en el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos muchísimos milagros obrados justamente por los apóstoles en un lapso de 30 a 40 años. Actualmente existen personas e incluso denominaciones que sostienen que después de los apóstoles se acabaron los milagros, y ello no es verdad. Los milagros no dejaron de suceder, pero han mermado. De eso se trata, Los milagros no dejaron de suceder luego de los apóstoles. Si realmente hubieran dejado de suceder, no estaría aquí en 1 Corintios capítulo 12 el don de hacer milagros, Si los milagros hubiesen acabado, el apóstol Pablo no lo hubiese mencionado en estos dones. Pero la razón por la cual han mermado en cantidad y porque actualmente no vemos muchos más milagros es lo siguiente. Los milagros en el Antiguo Testamento tenían varias facetas. Una de ellas era que estos milagros sucedían para disciplinar a Israel. Este pueblo obstinado y rebelde fue disciplinado por medio de milagros. Los israelitas murmuraban constantemente y Dios entonces hacía un milagro. ¿Qué? ¿Cómo? Mientras Israel todavía estaba bajo el pacto abrahamítico, nadie moría. Pero desde el momento de colocarse bajo la ley, morían a causa de murmurar. Desde la salida de Egipto hasta el Sinaí, Israel estaba bajo gracia. Murmuraban y sobrevivían, pero bajo la ley murmuraban y como consecuencia morían. ¿Por qué razón? Porque estaban bajo la ley. La táctica de Dios era hacer milagros para educarlos, pero a pesar de ello no comprendían y entendían. Por tanto,
Dicho con otras palabras, estos milagros servían para educar y disciplinar a este pueblo obstinado y rebelde. En el Antiguo Testamento y en el Antiguo Pacto, los milagros cumplían la función de educar en la fe, pero en el Nuevo Pacto es la gracia la que nos educa. Pero en el Nuevo Pacto es la gracia la que nos educa. ¿Ok? Es la gracia la que nos educa. En el Antiguo Pacto, entre otros, los milagros educaban al pueblo. Ese era uno de los significados y propósitos. Bajo la gracia, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, es la gracia la que nos educa. ¿No es esto fantástico? La gracia nos educa. Esto lo encontramos en Tito capítulo 2, versículos 11 y 12. Porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos a vivir de manera prudente, justa y piadosa en la edad presente, renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas. La gracia nos enseña, nos educa. Amén. Esta es la razón por la cual actualmente no vemos más tantos milagros. En el Antiguo Testamento Dios hacía énfasis en su poder. En el Nuevo Testamento enfatiza su misericordia. En el Antiguo Testamento se trataba de la manifestación del poder divino. En el Nuevo Testamento y Nuevo Pacto se trata de la demostración de la gracia de Dios y de su misericordia. Debido a ello, observarás en algunos momentos por qué razón vemos más sanidades en el Nuevo Pacto, porque sanidad es demostración de la misericordia divina. Jesús tenía misericordia de los enfermos, extendía su mano para sanar. Muchas personas suelen preguntar, ¿por qué razón no vemos tantos milagros? Es así porque no vivimos en el tiempo de los milagros como era en el Antiguo Testamento. Los milagros no dejaron de suceder totalmente, solamente mermaron. En el Nuevo Pacto el énfasis está puesto en la gracia y es la gracia la que nos educa. Justamente en nuestra dispensación, Dios desea demostrar su gracia, su favor y misericordia. ¡Aleluya! Amén. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, necesitamos más gracia y no tanto más milagros, porque los milagros no pueden educarnos, pero la gracia nos educa efectivamente. El pueblo de Israel no podía ser educado por los milagros. Por eso seguían murmurando. Pero como acabamos de leer, la gracia nos enseña, nos educa. ¡Aleluya! El ministerio del Nuevo Pacto no predica en primer lugar mucho sobre milagros, sino predica mucho la gracia, porque Dios nos ha capacitado para ser ministros del Nuevo Pacto. Cuando predicamos gracia, estamos predicando vida. Ciertamente es así. Cuando predicamos gracia, estamos predicando vida y predicamos del Espíritu Santo. Leamos 2 Corintios 3:6. Él mismo nos capacitó como ministros del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Reina Valera 2015. ¿Lo ves? Hemos sido hechos ministros del nuevo pacto, de la gracia. El Espíritu vivifica. Hemos sido constituidos ministros para actuar en los dones del Espíritu. Son 9 dones. Uno de ellos es el de hacer milagros, pero existen otros 8. Por lo tanto, no todo se trata de milagros. No vivimos en el tiempo de milagros constantes y también necesitamos que esté activo el don de sabiduría, el don de conocimiento, el de hablar en lenguas con interpretación, profecía, amén, sanidades. El don de hacer milagros es solo uno de los 9. Yo no afirmo que no suceden más milagros. Hacer milagros es uno de los dones, pero esta es la respuesta para todos aquellos que se preguntan por qué actualmente no vemos más milagros. Pero la respuesta no es que tienes que orar más, ayunar más o creer más. Algunos me dicen, pero en África suceden muchísimos milagros.
Lamentablemente, muchos de tales milagros no son verdaderos. Eso es algo que tienes que saber. Si, por ejemplo, le preguntas a nuestro amigo el pastor Joshua Macaulay, quien es sudafricano, él tiene una hermosa iglesia de la gracia. Él dice claramente que muchas iglesias africanas tienen un problema. No me refiero ahora a los milagros que suceden en campañas evangelísticas a manera de señales, como por ejemplo en las de Bonke. Cuando escuchamos muchos de esos milagros, resulta que la mayoría de ellos no son verdaderos. Se debe a que el cristianismo africano está mezclado con la religión tribal, con religiones de las tribus, una mixtura de ocultismo y cristianismo. Ese es el problema. Problemas parecidos suele haber también en otros continentes. Por tanto, no sigas simplemente a ministerios que informan constantemente, cada semana, de milagros. Sigue a ministerios que hablan cada semana de la gracia. Amén. Y los milagros, las sanidades y las señales son la consecuencia automática de predicar gracia. Pero nosotros no debemos concentrarnos en los milagros. Esto es muy importante. A veces me parece que ciertos cristianos son muy ingenuos, ¿cierto? Y creen todas las cosas que ven en Facebook. ¿Ok? Lamentablemente muchas cosas no son ciertas. Divulgar testimonios inciertos es lamentablemente costumbre en el cristianismo. Perdón, pero es un verdadero y gran problema. Lamentablemente es así. Yo mismo desearía que fuera de otra manera. Pero milagros de ciertos así llamados hombres de Dios nunca confirman la justicia divina. Y si alguien hace milagros, no significa automáticamente que esta persona está autorizada y confirmada por Dios. Justamente ese es el problema con aquellos que están ocupados constantemente con milagros. Para ellos es su legitimación. Yo soy un enviado y ungido de Dios. Ahora estoy aquí y ustedes me dan ahora el diezmo, porque esta semana haré milagros. Bueno, no quiero informarte más de estas cosas. Más bien quiero que andes en fe, pero es necesario hablar de tales cosas para que sepas cómo son realmente. Nosotros no tenemos lentes o gafas empañadas, ¿ok? El don de hacer milagros es uno de los 9 dones. Ahora veremos el siguiente don en el grupo de los dones del poder divino. Se trata de los dones de sanidades, ¿ok? Observamos nuevamente el gráfico. ¿Has notado que este don está en plural? Dones de sanidades. No se trata de un don de sanidad, sino de dones de sanidades. Encontramos esto en 1 Corintios 12. ¿Por qué razón en plural? Dones de sanidades. Simplemente porque existen enfermedades diferentes y estas enfermedades diferentes demandan diferentes formas de sanación. Estos dones de sanidades obran sanando a personas enfermas. A veces, de inmediato, en ese caso suelen pensar las personas que se trata de un milagro. Naturalmente que a nosotros nos parece ser un milagro, pero bíblicamente considerado se trata de una sanidad. En relación a esto hay quienes afirman que las sanidades acabaron con el último apóstol. También esto no tiene sentido. Si las sanidades hubiesen acabado con el último apóstol, ¿por qué razón entonces Dios otorga dones de sanidad en plural? ¿Por qué da dones de sanidades si de verdad la sanidad de los enfermos hubiese acabado? Ese argumento no tiene sentido. Si fuera así, Dios tendría que dejar de otorgarnos dones de sanidades, y si esos dones no son más válidos para el tiempo actual. Pero gracias a Dios, por eso existen los 9 dones espirituales. Estos 9 dones nos muestran cómo obra Dios actualmente. Evidentemente, la sanidad es la voluntad de Dios. De otra manera, Él no diría: yo soy el Señor tu sanador. Dios dice que es nuestro Señor y sanador. Para ello otorga dones. Para ello otorga dones. Alabado sea el Señor.
En cuanto a sanidad en comparación con los milagros, es más visible en el Nuevo Testamento. Es más visible en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos más milagros y en el Nuevo Testamento vemos más sanidades. Jesús enseñaba, predicaba y sanaba. 1/3 de su ministerio era sanar. Por esa razón los evangelios están llenos de sanidades, una sanidad tras la otra. Realmente maravilloso. El apóstol Pablo se refiere a ello en las cartas del Nuevo Testamento. ¿No es interesante que Pablo habla más de sanidades que de milagros en sus cartas neotestamentarias? Es importante que comprendas que una sanidad puede ser inmediata o ir manifestándose en un lapso de tiempo. Son dos ámbitos de la sanidad: sanidad inmediata o progresiva. Sanidad inmediata o progresiva. En Marcos 16, versículo 18, está escrito que sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Por ejemplo, la Biblia de las Américas dice que se pondrán bien. Esto quiere decir que se refiere a una sanidad progresiva, que puede suceder en el lapso de unos días, de unas semanas, de unos meses. Esto depende mucho de qué enfermedad se trata y de su estado. Se pondrán bien. Vemos más sanidades en el Nuevo Testamento porque sanidad es un acto de misericordia. En el Antiguo Testamento Dios demostraba su poder por medio de milagros. Mas en el Nuevo Testamento demuestra su gracia por medio de acciones de misericordia, por medio de acciones de compasión. Eso es lo que encontramos en Marcos capítulo 1, versículos 40 al 42. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél y quedó limpio. Jesús tuvo misericordia de él. ¡Maravilloso! La sanidad es la demostración de la gracia y misericordia de Dios. Sanidad es misericordia divina. Esta sanidad fue un acto de la misericordia, gracia y compasión de Jesús. La gracia nos educa. Varias veces me sucedió que he cometido un gran error. Me siento como el idiota más grande. Y Jesús justamente en esos momentos me bendice. Y yo pienso, ¿qué? Señor, eso no lo he merecido. El Señor responde: cierto, pero así es mi gracia. Eso es gracia y favor. Eso es misericordia, exactamente eso. No debemos confundir este don de sanidad con sanidad generalizada o general. No debemos confundir este don de sanidad con sanidad generalizada o general. Existen dos maneras como una persona puede recibir sanidad. Una es por medio de este don del Espíritu Santo, de uno de estos 9 dones, se manifiesta sobrenaturalmente, puede ser de manera espontánea o progresiva. Pero cuando el don no está activo, cuando no actúa, sigue habiendo otro camino para recibir sanidad, apropiándonos por fe, en fe por medio de la medicina de la palabra de Dios. A esto lo denomino sanidad general. Tú puedes leer la palabra de Dios, por ejemplo, en Proverbios capítulo 4, versículos 20 al 22. Allí está escrito: hijo mío, pon atención a mis palabras, inclina tu oído a mis dichos, no se aparten de tus ojos. Guárdalos en medio de tu corazón, porque ellos son vida a los que los hallan y medicina para todo su cuerpo. Reina Valera 2015. La palabra de Dios es tu medicina, es medicina para todo tu cuerpo. Por ejemplo, puedes abrir tu Biblia y leer allí todos los versículos de sanidad que en él ya puedes encontrar. Por ejemplo, y por sus heridas fuimos nosotros sanados.
Ingiere esas palabras como si fueran tabletas de medicamentos. Se trata de sanidad normal, sanidad por la fe proveniente de la palabra. Existe una diferencia. El don de sanidad puede actuar sanando a una persona que no cree. Esto suele suceder, por ejemplo, en evangelizaciones. Las personas están allí paradas mirando. Dios comienza a obrar, dones comienzan a manifestarse y de pronto son sanadas personas que no tenían fe para ello. Cuando actúa el don de sanidad es la fe de Dios mismo que obra. Y en el ámbito de la sanidad general se trata de tu fe que obra. Esa fe es tan simple que es como cuando tú vas al médico y éste te da un medicamento. Te dice que lo ingieras 3 veces por día, a la mañana, al mediodía y por la noche. Te dice que debes ingerirlo con agua antes de la comida. Eso es fe. Tan simple es la fe. Solamente tienes que abrir tu Biblia, leer versículos. Eso es fe. Es fe. Ten la misma expectativa que tienes cuando ingieres un medicamento en el momento de ingerir la palabra de Dios. Cuando lees la palabra de Dios y la digieres, ten la misma expectativa como la que tienes cuando ingieres una tableta que te recetó el médico. En cuanto a sanidad, Dios no nos hace dependientes totalmente del don de sanidad, sino que te dice: mi hijo, mi hija, aquí tienes mi palabra, aquí tienes mi medicina, inclina tus oídos a mis palabras. Hijo mío, pon atención a mis palabras, inclina tu oído a mis dichos, no se aparten de tus ojos. Guárdalos en medio de tu corazón, porque ellos son vida a los que los hallan y medicina para todo su cuerpo. Reina Valera 2015. El tercer don de este grupo es el don de fe sobrenatural. ¿Cómo definimos este don? El don de fe especial, de fe sobrenatural, otorga a la persona la capacidad de recibir un milagro. Lo determinante en este don es recibir. Por medio de este don podemos recibir algo, apropiarnos de algo, por encima de nuestra fe natural y normal. Aquí también es importante que ordenemos 2 cosas. Existe una fe general y normal, pero también existe el don de fe especial y sobrenatural. Este tipo de fe no actúa siempre en ti, pero sí la fe general y normal siempre está en ti, porque esta fe llegó a tu vida en el momento del nuevo nacimiento. A esta fe también la denominamos fe salvífica, fe salvadora. Cuando fuiste salvado tenías fe en la obra redentora de Cristo. Se trata de la fe general y normal. Este tipo de fe la posee cada creyente. Cada creyente la tiene. Cada creyente la tiene, pero no todos tienen el don especial de fe. La fe general también se denomina fe salvadora, que se implantó en ti solamente por la palabra de Dios. Tú lees la palabra de Dios y la fe se establece en ti. En Romanos capítulo 10 está escrito que la fe viene por el oír de la palabra de Cristo. La fe se establece por el oír de la palabra de Dios, de la palabra de Cristo. La fe no se establece automáticamente en ti. No cae en tu ser así porque sí en un día soleado hermoso. La fe siempre proviene de la Biblia, siempre de la palabra. Sin la palabra de Dios no hay conocimiento. Donde no hay conocimiento o revelación, no puede establecerse la fe. Cuando se acaba el conocimiento, también acaba la fe. Por eso es tan importante que hoy tenemos toda la palabra de Dios. Tenemos una gran ventaja en relación a las personas del Antiguo Testamento. Hoy tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo, más la revelación. Eso no lo tenían en el pasado, pero nosotros tenemos la revelación completa de Dios. Si por ejemplo se manifiesta en ti el don de sabiduría o palabra de ciencia, ello puede despertar este don especial de fe en los oyentes, y ellos entonces pueden recibir la sanidad o el milagro. Es como le sucedió a Elías. Dios le dijo que continuara su camino porque los cuervos le traerían provisión. En ese caso se manifestó el don de fe especial y sobrenatural, porque ¿quién podría pensar que los pájaros le proveerían?
Vayamos ahora a Primera Reyes 17, versículos 2 al 6. Y vino a Elías la palabra del Señor, diciendo: Sal de aquí y dirígete hacia el oriente, y escóndete junto al arroyo de Querit, que está al oriente del Jordán, y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Normalmente los pájaros no pueden proveer comida, pero cuando el Señor te dice que los cuervos pueden traerte provisión, entonces el don de fe sobrenatural y especial se manifiesta. Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y habitó junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán. Elías actuó por medio de este don especial. La fe actúa, pero es importante que la acción sea en el Señor y que no actúes guiado por tus propios deseos. Eso es importante, ¿ok? Esa es la llave. Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y habitó junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. ¡Maravilloso! Elías actuó en este don especial y sobrenatural, obedeciendo la orden de Dios. ¿Cuál había sido esa orden? Versículos 3 y 4. Sal de aquí y dirígete hacia el oriente, y escóndete junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán, y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Palabra de sabiduría. Exactamente esto sucedió. Una palabra de sabiduría desató en Elías el don de fe especial y sobrenatural. También podemos experimentarlo nosotros. Amén. Por otra parte, también podemos actuar en la fe general. Cuando leemos algo en la palabra de Dios y Dios nos habla, podemos actuar de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos revela y lo recibiremos. Cree que has recibido y experimentarás su manifestación. Amén. Pero si se trata de algo muy especial, como por ejemplo que los pájaros te provean comida durante las siguientes semanas, en ese caso tiene que estar actuando este don de fe especial y sobrenatural. Eso no lo puedes lograr desde la fe general y normal. En ese caso el Señor tiene que haberte hablado. Alabado sea el Señor. Amén. Luego Elías fue enviado a la viuda de Sarepta. También en este caso Elías recibió fe especial. Versículo 16. La harina de la tinaja no se acabó, ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Aquí vemos la manifestación del milagro, pero también del don de la fe especial y sobrenatural. A veces sucede que ciertos dones actúan juntos. Dios le dijo a Elías que fuera a esta viuda. Allí encontró escasez, y luego la harina en la tinaja ni el aceite de la vasija se acababa. El don de fe especial y sobrenatural obra milagros por medio de la palabra de sabiduría. En este caso se manifestaron tres dones conjuntamente. Frecuentemente no solo se manifiesta un don, sino varios conjuntamente. En esta reunión hemos considerado los dones del poder divino. En este grupo encontramos los dones de fe sobrenatural, de sanidad y de hacer milagros. Vamos teniendo cada vez más una imagen clara respecto a lo que los dones espirituales significan actualmente para nosotros. Amén.